Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de lujo sin límites, en una vida que muchos soñarían. Pero también vamos a explorar el silencio que se esconde detrás del cristal blindado y el precio de un alma que lo tiene todo, excepto una razón para sentir. Esta es la historia de un hombre que, para encontrarse, primero, tuvo que perderse por completo. ¿Ves? Escena comienza. Inté ático de lujo, noche. Narrador, Charles. El aire olía a nada. A eso huelen las alturas, a cristal pulido, a climatización perfecta y a la ausencia de vida. Arthur Valois estaba de pie frente a un ventanal que ocupaba toda la pared. Debajo de él, la ciudad era una galaxia de luces temblorosas. Un organismo vivo, caótico y vibrante. Un organismo del que él era dueño, pero del que no formaba parte. Su ático no era un mausoleo, un monumento al éxito construido con mármol italiano y acero alemán. Cada mueble, una pieza de museo. Cada obra de arte, una inversión que se revalorizaba mientras dormía. Pero no había ni una sola fotografía, ni un solo objeto que susurrara una historia personal. El silencio era su posesión más cara, un silencio denso, casi sólido, que llenaba los huecos entre los muebles de diseño y se adhería al mármol frío del suelo. A veces, Arthur creía que podía oírlo respirar. O quizá lo que oía era el eco de su propia soledad. Sostenía un vaso de cristal pesado. Dentro, un whisky de una edad venerable se mecía con un único y perfecto cubo de hielo. El sonido del cristal contra sus dedos era el único diálogo en aquella catedral de la opulencia. Lo tenía todo. Un imperio financiero que se extendía por 3 continentes, el poder de levantar o destruir empresas con una sola llamada, el respeto temeroso de hombres y mujeres que sonreían con dientes afilados, siempre esperando algo a cambio. Sí, lo tenía todo. Y por dentro, Arthur Valois era un desierto. No sentía alegría. No sentía tristeza, solo una fatiga profunda, existencial. La fatiga de quien ha jugado y ha ganado todas las partidas, solo para descubrir que el tablero estaba vacío desde el principio. Su mente era una calculadora. Analizaba cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Las diseccionaba hasta encontrar la transacción oculta, el favor pedido, el interés disfrazado de afecto. La bondad como una inversión. Para él, la humanidad era un libro de contabilidad y siempre había un precio. Había aprendido esa lección de la forma más dura, años atrás, cuando la confianza aún era una moneda que estaba dispuesto a gastar. Una traición, afilada y precisa, le había enseñado que la vulnerabilidad era el pecado capital de los necios. Desde entonces había construido muros, muros de dinero, muros de desconfianza, muros tan altos que nadie podía escalarlos. Pero no se dio cuenta, hasta que fue demasiado tarde, de que se había encerrado dentro. Se giró alejándose de la ventana. Su reflejo se deslizó por el cristal oscuro. Un hombre impecable en un traje hecho a medida, una máscara perfecta, pero sus ojos eran los de un prisionero. El peso en su pecho se hizo más denso. No era dolor. El dolor es agudo, tiene un principio y un fin. Esto era otra cosa, una ausencia, un vacío con forma de hombre. Recorrió con la mirada su vida perfectamente ordenada. Sus reuniones, sus acuerdos multimillonarios, sus cenas solitarias en restaurantes donde el silencio costaba más que la comida. Todo era una farsa, un elaborado teatro donde él era el único actor y el único espectador. Y una idea
que había comenzado como un susurro en los confines de su mente, empezó a gritar, una pregunta peligrosa, casi una herejía contra el dios del capital que él mismo había entronizado. ¿Qué queda de un hombre cuando se le quita todo? ¿Qué valor tiene un alma despojada de su armadura de billetes? Quería una prueba, una demostración empírica. Necesitaba bajar a la arena, al barro, al nivel más fundamental de la existencia humana para confirmar su cínica teoría, para demostrarse a sí mismo que el mundo era exactamente como él lo veía, un mercado de egoísmos. Necesitaba demostrar que la bondad desinteresada no existía, porque si existía, si en algún lugar ahí fuera había un solo acto de generosidad pura, sin esperar nada a cambio, entonces toda su vida, cada muro que había construido, cada herida que había convertido en armadura, habría sido un error. Un trágico y solitario error. Dejó el vaso sobre una mesa de ébano. El sonido resonó en la inmensidad del silencio. La decisión estaba tomada. Se despojaría de su nombre, de su poder, de su riqueza. Se convertiría en un fantasma, en un indigente, en un cero a la izquierda. Iba a realizar el experimento definitivo, no para encontrar la bondad en el mundo, sino para demostrar, de una vez por todas, su inexistencia. Y, al hacerlo, justificar el abismo que sentía en su interior. No sabía que estaba a punto de caminar directamente hacia la única verdad que podría salvarlo o destruirlo para siempre. Escena termina. Olá, eu sou o Charles. Antes de começarmos essa jornada de hoje, me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias alcançam. Hoje seremos testemunhas de como um simples pedaço de papel pode demolir um império. Não um império de edifícios e ações, mas um muito mais antigo e fortificado, o Império da Solidão. Veremos um homem confrontar a única coisa que seu dinheiro não pode comprar e que sua lógica não pode explicar. Um ato de bondade. E veremos como isso o aterroriza mais do que qualquer colapso do mercado. Escena comienza. Extracto callejón trasero de cafetería. Día lluvioso. Narrador, Charles. El frío no era como él lo recordaba. En su mundo, el frío era una cifra en un termostato, una decisión. Aquí abajo, en Miros, el asfalto mojado. El frío era un ser vivo. Una criatura con dientes que se colaba por las costuras de la ropa raída, que se adhería a los huesos y susurraba recordatorios de mortalidad. Arthur llevaba 3 días siendo nadie. 3 días inmerso en su experimento, sentado sobre un cartón húmedo, recostado contra una pared de ladrillos que olía a basura y a lluvia vieja. Era un fantasma en su propia ciudad, invisible para los hombres y mujeres que corrían a sus reuniones, a sus vidas, a sus cálidos destinos. Y cada mirada desviada, cada paso que se aceleraba al pasar junto a él, era una pequeña victoria, una confirmación. Su cinismo se alimentaba de la indiferencia ajena. Cada rostro que fingía no verle era un dato más que validaba su ecuación sobre la naturaleza humana. El egoísmo era la única constante universal, el interés propio, la ley de la gravedad del alma. Sentía una satisfacción sombría en ello, una calma gélida. El mundo era exactamente el lugar horrible que él creía que era. Eso, de una forma retorcida, era reconfortante. Justificaba sus muros, validaba su soledad. Entonces la vio. La puerta trasera de la cafetería se abrió con un chirrido, liberando una bocanada de aire caliente con aroma a café y a pan tostado. Una camarera, joven, con el cansancio dibujado bajo los ojos y el uniforme ligeramente arrugado, salió a fumar un cigarrillo. Arthur se preparó. Era un ritual que ya conocía. Primero, la percepción periférica. Luego,
el reconocimiento de su condición y, finalmente, la maniobra de evasión. Fijar la vista en el teléfono, cruzar de acera o simplemente endurecer la mirada y borrarlo del paisaje. Pero ella no hizo nada de eso. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante. No había asco, no había miedo. Tampoco había esa lástima condescendiente que era quizá el peor de los insultos. Había algo más, un destello de reconocimiento, no de quién era él, sino de lo que era, un ser humano. Ella terminó su cigarrillo en silencio, apagándolo contra la pared. Volvió a mirarle, asintió levemente y entró de nuevo en la cafetería. Arthur exhaló, un punto de datos neutro, indiferencia educada, anotado. Pero unos minutos después, la puerta volvió a chirriar. Era ella de nuevo. Se acercó a él sin vacilar. Arthur tensó los músculos, esperando la limosna, la palabra de sermón o la orden de que se largara. Su mente ya estaba catalogando la transacción. Ella simplemente extendió la mano. En ella había una servilleta de papel doblada. Dijo, tenga. Su voz era suave, sin pretensiones, y se fue. No esperó un gracias. No buscó una mirada de gratitud. No se detuvo a saborear su propio acto de caridad. Simplemente volvió a su trabajo, desapareciendo tras la puerta. Arthur miró la servilleta en su mano sucia. ¿Qué era esto? Las sobras de un bocadillo, un gesto para limpiar su conciencia. La desdobló. Dentro había un billete de 20 euros. Pero no era el dinero lo que le golpeó. El dinero era un lenguaje que él dominaba. Una herramienta. Lo que le paralizó fue lo que estaba escrito en la servilleta, con un bolígrafo azul y una letra apresurada. A veces, una taza de café caliente lo cambia todo. Que tenga un día mejor. Arthur se quedó mirando las palabras. Su cerebro, esa máquina afinada para detectar el ángulo, el beneficio, la letra pequeña de cada interacción humana, se detuvo en seco. No tenía sentido. Era una variable que no encajaba en ninguna de sus fórmulas. Un error en el código fuente de su realidad. 20 euros era demasiado para una limosna anónima. Y la nota era ilógica. No pedía nada, no mencionaba a Dios, no ofrecía salvación, solo un deseo simple, humano. Que tenga un día mejor. El pánico comenzó a subir por su garganta. Un pánico frío y afilado que no sentía desde hacía décadas. Esto no era bondad. Tenía que haber una explicación. Su mente se aceleró, desesperada por encontrar un anclaje racional. Quizá lo grababa una cámara oculta para un vídeo viral, una broma, un experimento social. O tal vez era un acto de vanidad. Ella se sentiría bien consigo misma durante el resto del día. El billete era el precio de su propia autosatisfacción. Sí, eso era, una transacción con su propio ego, pero no cuadraba la forma en que se fue, la ausencia total de espectáculo, la normalidad del acto. El billete de 20 euros le quemaba en la palma de la mano. Era un objeto extraño, contaminado por una intención que no podía descifrar. Pero la nota era un veneno, un antídoto contra todo lo que él había construido. Sintió el impulso de romperla, de tirarla a un charco, de borrar la evidencia de aquella anomalía. Porque si ese gesto era puro, si no había nada que ganar, ni en la tierra ni en el cielo, entonces su tesis, la base sobre la que había edificado toda su vida, se derrumbaba. El mundo no era un mercado, era algo más, algo que él no entendía. Y si el mundo no estaba roto, entonces el que estaba roto era él. El peso en su pecho regresó, era diferente. Pero esta vez no era el vacío, era el terror a que ese vacío pudiera llenarse. Se levantó con las rodillas entumecidas por el frío. El cartón cayó al suelo con un sonido húmedo.
Miró la puerta por la que ella había desaparecido. Ya no se trataba de probar que la humanidad era egoísta. Ahora tenía una nueva misión, una necesidad visceral, obsesiva. Tenía que encontrar a esa mujer, no para darle las gracias, no para devolverle el dinero multiplicado por 1000. Iba a encontrarla para desenmascararla, para encontrar la grieta en su altruismo, para obligarla a confesar el verdadero precio de su gesto. Necesitaba demostrar que ella era una farsa, porque la única alternativa era admitir que toda su vida lo había sido. Escena termina. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a caminar junto a un hombre que lo tenía todo y lo ha abandonado todo por un simple trozo de papel. Esta no es una búsqueda en las calles de una ciudad, es una travesía por el desierto de su propia alma. Veremos cómo cada paso le duele, cómo cada puerta cerrada pone a prueba su antigua fe en el egoísmo. Y nos preguntaremos, ¿qué se necesita para que un hombre de piedra aprenda a sangrar de nuevo? Escena comienza. Exté. Varias localizaciones de la ciudad, día y noche. Narrador Charles. El primer día fue una marcha de furia. Arthur se movía con la energía obsesiva de un depredador. Cada paso sobre el asfalto era un golpe, una reafirmación de su propósito: encontrar a la mujer, desenmascararla, restaurar el orden cínico de su universo. Pero la ciudad, vista desde el suelo, no era su tablero de ajedrez, era un laberinto, un organismo caótico de calles que se parecían y esquinas que mentían. El callejón, que en su memoria era un punto geográfico preciso, se había disuelto en un mar de ladrillos idénticos y contenedores de basura. Sus piernas, acostumbradas a la moqueta de las oficinas y al cuero de los coches de lujo, eran máquinas olvidadas. Al final de la tarde, cada músculo era un grito sordo. El sudor, una sensación extraña y pegajosa, le recordaba que era un cuerpo frágil y limitado. El orgullo es un mal combustible, se quema rápido y deja solo las cenizas de la frustración. Al caer la noche, no había encontrado el callejón, solo el hambre. Un hambre real, primitiva, un vacío en el estómago que era mucho más visceral que el existencial. Era una necesidad básica, humillante, que eclipsaba cualquier pensamiento complejo. Su primer intento de conseguir comida fue una catástrofe de cálculo. Se acercó a un hombre de negocios, usando el tono de voz que habría empleado para cerrar un trato, un tono de autoridad implícita. El hombre ni siquiera le miró. Pasó a su lado como si Arthur fuera parte del aire contaminado. Fue una lección. Aquí abajo, su antiguo poder no valía nada. Su voz no era más que ruido. Los días siguientes se convirtieron en una bruma de supervivencia. El propósito inicial, la casa de la camarera, se vio sepultado bajo capas de necesidades más urgentes. Encontrar un refugio para la lluvia, un cartón seco para aislarse del frío del hormigón, una fuente pública que no estuviera rodeada de miradas hostiles. El cansancio se convirtió en su estado natural, un peso constante detrás de los ojos, en los hombros, en el alma. El mundo se había reducido a texturas y olores. El tacto áspero de una pared, el olor agrio de la basura fermentando al sol, el sonido de las sirenas, que ya no eran el telón de fondo de su vida, sino posibles presagios de peligro. Y su mente, esa fortaleza de cinismo, empezó a mostrar grietas. El hambre constante debilita las convicciones. El frío incesante te hace anhelar un calor que no sea solo físico. Una tarde, mientras se refugiaba de un aguacero bajo el toldo de una tienda cerrada,
vio a una anciana. Se movía con lentitud, ayudada por un andador. De su bolsa de la compra cayó una naranja. Rodó por la acera mojada y se detuvo a pocos metros de Arthur. La anciana suspiró, un sonido de fatiga infinita. Miró la naranja como si fuera un tesoro al otro lado de un abismo. Agacharse era una tarea hercúlea, quizá imposible. El viejo Arthur habría visto la escena como un dato, una anécdota sobre la decrepitud. Pero este nuevo Arthur, el hombre del frío y el hambre, sintió algo más. Una punzada, un eco de su propia vulnerabilidad. Levantó, sintiendo el crujido de sus rodillas. Caminó, recogió la naranja y sin decir una palabra, se la devolvió a la anciana. Ella le miró a los ojos. Sus pupilas, veladas por la edad, se enfocaron en él. De verdad, lo vieron. «Gracias, hijo», susurró, y en su mano arrugada le tendió una galleta envuelta en una servilleta. Arthur se quedó paralizado. Era una transacción, pero una que su libro de contabilidad no podía procesar. Una naranja por una galleta. Un acto de humanidad básica, respondido con otro. Sin interés compuesto, sin beneficio oculto. Se comió la galleta lentamente, sintiendo cómo el azúcar se disolvía en su lengua. Era el alimento más exquisito que había probado en su vida, no por su sabor, sino por su significado. Esa noche, acurrucado en el hueco de un cajero automático, sacó la nota de la camarera. La había guardado en el bolsillo interior de la chaqueta raída, protegiéndola como si fuera la última acción de su imperio. La luz del cajero iluminaba las palabras. «Que tenga un día mejor». Ya no las leía con rabia, ni con la necesidad de refutarlas. Las leía con una pregunta que era a la vez un terror y una esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo podía alguien ofrecer algo sin esperar nada? ¿De dónde nacía esa fuerza? La búsqueda cambió de naturaleza. Ya no era una misión para destruir una anomalía. Se convirtió en una peregrinación. Necesitaba encontrarla no para exponerla, sino para entenderla, para que ella le explicara el funcionamiento de un mundo que él nunca había conocido. Cada fracaso ya no era una confirmación de su visión del mundo, sino un golpe de martillo sobre el mármol de su ego. Al principio, solo veía las grietas. No se daba cuenta de que, de los escombros, una nueva forma estaba emergiendo. Aprendió a pedir sin exigir, a observar sin juzgar, a escuchar el murmullo de la ciudad. Un día, oyó a dos repartidores hablar de el café de Elena, el que siempre tiene la puerta de atrás abierta para los gatos del barrio. Una chispa comenzó a preguntar, no por una camarera anónima, sino por el café de Elena. La gente, al ver que no pedía dinero sino una dirección, a veces le ayudaba. Le señalaban un camino, le daban una indicación vaga. Siguió ese rastro de migas de pan verbales durante 2 días más. Cada paso era deliberado, ya no impulsado por la furia, sino por una curiosidad casi infantil. Y entonces lo olió. El aroma inconfundible del café recién hecho, flotando en el aire de la mañana. Giró una esquina. Allí estaba, un pequeño local con un letrero de madera pintado a mano. El rincón de Elena. El corazón le dio un vuelco. Caminó, casi sin atreverse a respirar, hasta el lateral del edificio. Y allí estaba. El callejón, la pared de ladrillos, la puerta trasera de metal, el escenario de su fractura. El hombre que había llegado a ese callejón ya no era el mismo que se había marchado. Aquel era un juez que buscaba pruebas para una condena. Este era un peregrino que había cruzado un desierto. Estaba sucio, más delgado, con la barba crecida y la mirada de quien ha dormido poco y ha visto demasiado. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de una pregunta.
Se apoyó en la pared de enfrente, oculto en las sombras, y esperó. No sabía qué iba a decir, no sabía qué iba a hacer, solo sabía que tenía que verla de nuevo, no a través del filtro de su cinismo, sino con los ojos de un hombre que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a aprender. Escena termina. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy seremos testigos del momento en que un hombre se enfrenta a su propio fantasma. No un espíritu, sino una idea, una creencia tan arraigada que arrancarla es como arrancarse el alma. Vamos a presenciar la batalla final, librada en un callejón anónimo, no con armas, sino con una simple pregunta, y descubriremos si un corazón de piedra puede finalmente aprender a romperse. Escena comienza. Este callejón trasero de cafetería, atardecer. Narrador, Charles. La espera es un ácido. Disuelve el tiempo, la certeza, el propósito. Arthur llevaba horas en las sombras inmóvil, un depredador que ya no recordaba por qué cazaba. El olor a café y a basura se había convertido en el aire de su nuevo mundo. Cada vez que la puerta trasera chirriaba, su cuerpo se tensaba. Un repartidor, un cocinero tirando una bolsa. El mundo seguía girando, indiferente a la guerra que se libraba dentro de él. Su viejo yo, el titán de las finanzas, le gritaba desde las ruinas de su mente. «Vete de aquí, esto es una locura, una humillación». Le ofrecía argumentos lógicos, fríos. Ella era una anomalía estadística, un punto de datos insignificante. Su gesto no cambiaba la naturaleza fundamental del mundo. Pero el nuevo hombre, el peregrino del asfalto, se negaba a moverse. Había cruzado el desierto. Necesitaba ver oasis, aunque solo fuera para confirmar que era real. Entonces la puerta se abrió una vez más, y era ella, Elena. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y en su rostro se dibujaba el mapa del agotamiento de un largo turno. Se apoyó en la pared, sacó un cigarrillo y lo encendió con manos temblorosas. El tiempo se detuvo. Para Arthur, ella no era una simple camarera. Era la encarnación de la pregunta que lo había destrozado. Era el error en su sistema. Tenía el billete de 20 euros y la servilleta arrugada en el puño. El papel estaba blando por el sudor de su ansiedad. Este era el momento, la confrontación final. Dio un paso para salir de las sombras y se congeló. El pánico, puro y helado, le atenazó la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Qué derecho tenía él a exigirle una explicación? Él, que había vivido como un dios, ahora era un mendigo temblando ante una verdad que no podía comprender. La cobardía, una emoción que creía extirpada de su ser hacía décadas, le susurró que se diera la vuelta, que desapareciera, que volviera a la cómoda oscuridad de su cinismo. Sería más fácil, sería menos doloroso. Elena exhaló el humo, su mirada perdida en el cielo anaranjado del atardecer. Parecía tan pequeña, tan normal, y eso era lo más aterrador de todo. La bondad no venía en un rayo de luz divina, venía en el gesto cansado de una mujer al final de su jornada. Fue el pensamiento de su propia cobardía lo que le impulsó. La ira contra sí mismo fue más fuerte que el miedo. Salió de las sombras. Elena se sobresaltó al ver su figura. Sus ojos se abrieron no con miedo, sino con sorpresa. Le reconoció al hombre del cartón, al fantasma del callejón. Arthur se detuvo a un par de metros de ella. No podía acercarse más. El espacio entre ellos era un abismo. Abrió la mano, mostró la servilleta y el billete como si fueran las pruebas de un crimen. Su voz, cuando por fin salió, fue un graznido áspero,
rota por el desuso y la emoción. ¿Por qué?, logró decir. Elena frunció el ceño, confundida. Miró la servilleta, luego a sus ojos desesperados. Arthur tragó saliva, forzando las palabras a salir. Su viejo yo tomó el control por un último y agónico instante, vistiendo la pregunta con el lenguaje de la transacción. ¿Cuál era el precio? ¿Qué querías a cambio? Nadie da nada por nada. El callejón quedó en silencio. Solo se oía el latido de la ciudad lejana y el latido en los oídos de Arthur. Había puesto su universo entero sobre la mesa. Sufrimiento, riqueza, soledad y poder, todo destilado en esa única y desesperada pregunta. Elena apagó el cigarrillo contra la pared, lo miró fijamente, y en sus ojos Arthur no vio cálculo, ni vanidad, ni lástima. Vio una tristeza profunda, una empatía que le atravesó como un cuchillo. El precio, repitió ella en voz baja, como si probara el sabor de una palabra extraña. El precio es creer que todo tiene uno. Se acercó un paso. No le tenía miedo. No quería nada, dijo ella, con una sencillez que era más devastadora que cualquier discurso. Ese día mi hijo estaba enfermo, mi coche no arrancaba, y mi jefe me había gritado por llegar 5 minutos tarde. Me sentía invisible, rota, y entonces te vi a ti, y en tus ojos vi lo mismo que yo sentía, un pozo sin fondo. Hizo una pausa y su mirada se volvió increíblemente lúcida. Darte eso no fue para salvarte a ti, confesó. Fue para recordarme a mí misma que todavía quedaba algo en el mundo que no estuviera roto, que un pequeño gesto podía importar. Te lo di para salvarme yo. Y ahí estaba la respuesta. No era altruismo puro y divino, era algo mucho más complejo, mucho más humano. Era la conexión, el reconocimiento del propio dolor en el dolor ajeno. Era un acto de egoísmo en su forma más pura y hermosa. La necesidad de conectar para sanar. El último muro de Arthur Valois se hizo añicos. No con un estruendo, sino con el silencio de la nieve al caer. No lloró. Era algo más profundo que las lágrimas. Fue un colapso interno, rendición incondicional a una verdad que ya no podía negar. El mundo no era un mercado, era un espejo. Asintió lentamente, 1, 2 veces. No había nada que decir. Las palabras eran inútiles. Dobló la servilleta con cuidado, la guardó en su bolsillo como una reliquia, y sin volver a mirar atrás, se dio la vuelta y empezó a caminar. No se marchaba como un emperador derrotado. Se marchaba como un hombre que acababa de nacer. Narrador, Charles. Construimos nuestras vidas ladrillo como fortalezas, a ladrillo, con las heridas del pasado, con los miedos al futuro. Creamos muros para protegernos de un mundo que creemos hostil y no nos damos cuenta de que la verdadera prisión está dentro. Arthur Valois fue a buscar la prueba de que el mundo estaba vacío y lo que encontró fue que el vacío estaba en él. La lección definitiva no es que la bondad exista, es que la bondad no es un regalo que se da, sino un puente que se construye. Un puente sobre el abismo de la soledad, hecho con los materiales de nuestra propia fragilidad. Y a veces, para aprender a cruzarlo, primero tenemos que perderlo todo, hasta quedarnos solo con un corazón roto en una mano, y la valentía de ofrecérselo a un extraño. Porque la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por la humanidad que eres capaz de ver en los demás. Y esa es la única inversión que nunca, jamás entra en bancarrota.